Hola, hola, bienvenidos a la MX Radioneta, la red de verdad desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema, la decena trágica, listos para una inmersión profunda en este momento crucial de la historia mexicana. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la compleja red de eventos y personajes que marcaron este periodo tan turbulento de la Revolución Mexicana. Para empezar, pongámonos en contexto. Francisco Sosot Madero asume la presidencia después de la Revolución Mexicana. Pero su gobierno no fue un camino de rosas, ¿verdad? De hecho, enfrentó fuertes desafíos desde el inicio. Exacto. Madero heredó un país profundamente dividido con resentimientos y ambiciones de la era porfirista aún latentes. Recordemos que los porfiristas, quienes habían disfrutado del poder durante el largo régimen de Porfirio Díaz, no se resignaron fácilmente a perder sus privilegios. Y esas ambiciones porfiristas se tradujeron en rebeliones tempranas, ¿no? Por ejemplo, Bernardo Reyes, quien se levantó en armas con su plan de la soledad desde Texas, desconociendo el gobierno de Madero. Así es. Aunque Reyes terminó encarcelado tras el fracaso de su revuelta, este episodio nos da una idea de la fragilidad del gobierno de Madero y las fuerzas que conspiraban en su contra. Y luego está Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, quien también se rebeló en Veracruz. ¿Cierto? Aunque también fue capturado y encarcelado, estos levantamientos armados nos dan una idea del clima de inestabilidad que se vivía, casi como un presagio de lo que vendría después. Exactamente. Esos levantamientos, aunque fallidos, fueron como la antesala a un conflicto mayor. Y en este contexto de tensiones internas emerge un personaje crucial, el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Su papel en la decena trágica es sin duda uno de los más controversiales. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hablemos de este Henry Lane Wilson. ¿Qué lo llevó a involucrarse tan activamente en los asuntos internos de México? Bueno, como embajador de Estados Unidos, Wilson tenía una posición privilegiada para observar y lamentablemente influir en los acontecimientos políticos de México. Sin embargo, su visión de la situación era, por decirlo suavemente, parcial. Desarrolló una profunda antipatía hacia Madero y sus políticas, viéndolas como una amenaza a los intereses estadounidenses. ¿Y qué era lo que tanto le molestaba a Wilson de las políticas de Madero? ¿Había algo en particular que chocaba con los intereses de Estados Unidos? Las políticas nacionalistas de Madero, especialmente en sectores clave como el petróleo y los ferrocarriles, generaron un gran descontento entre los inversionistas estadounidenses, quienes veían peligrar sus ganancias. Madero buscaba fortalecer la soberanía de México y controlar sus propios recursos, lo cual no encajaba con la visión de Wilson ni con la de muchos empresarios estadounidenses. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo estas políticas de Madero afectaban a los intereses estadounidenses, para entender mejor el trasfondo del conflicto? Claro. Por ejemplo, Madero implementó una nueva legislación ferroviaria que priorizaba la contratación de trabajadores mexicanos, lo que desplazó a muchos trabajadores estadounidenses que hasta entonces habían ocupado esos puestos. Además, introdujo nuevas leyes que regulaban la explotación petrolera, obligando a las compañías extranjeras, en su mayoría estadounidenses, a pagar impuestos más altos, algo que, como te imaginarás, no les agradó en absoluto. O sea que Madero estaba, en esencia, defendiendo la autonomía económica de México y eso chocaba de frente con los intereses que Wilson representaba. Exactamente. Para Wilson, las acciones de Madero representaban un desafío al poderío económico de Estados Unidos en la región y comenzó a enviar informes alarmistas a Washington, exagerando la inestabilidad en México y pintando a Madero como un líder incompetente e incapaz de controlar la situación. Prácticamente estaba sentando las bases para una posible intervención estadounidense. Increíble. Mientras tanto, en México se estaba gestando una conspiración para derrocar a Madero, ¿no? Una conspiración que involucraría a figuras claves del antiguo régimen y del propio ejército. Así es. La semilla de la conspiración se sembró entre un grupo de personajes descontentos con el gobierno de Madero, quienes veían en su caída una oportunidad para recuperar poder e influir en el rumbo del país. Entre ellos destacaban Rodolfo Reyes, hijo del general Bernardo Reyes, sediento de venganza por el encarcelamiento de su padre, Manuel Mondragón, un general porfirista que representaba los intereses de Félix Díaz, y Gregorio Ruiz, otro militar de alto rango con ambiciones de poder. Todos ellos, con motivaciones distintas, convergieron en un objetivo común: la caída de Madero. Y con estos personajes moviendo las piezas en la sombra, llegamos al punto de quiebre, el inicio de la decena trágica, un periodo de 10 días que cambiaría el destino de México. El 9 de febrero de 1913, la conspiración estalló en un levantamiento armado que marcaría el inicio de la decena trágica. Imagínate la situación: un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes, junto con tropas del cuartel de Tacubaya, se rebelan y marchan hacia las prisiones de la ciudad con un objetivo claro:
liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Es increíble cómo un grupo de cadetes y soldados pudo desatar una crisis de tal magnitud. ¿Cómo reaccionó Madero ante este levantamiento? ¿Estaba preparado para enfrentar una situación así? Madero, quien se encontraba afuera de la capital, regresó de inmediato al enterarse de la rebelión. Confiaba en la lealtad del ejército y en su capacidad para sofocar la revuelta. Designó al general Victoriano Huerta, un militar experimentado, para comandar las tropas leales y restablecer el orden. Sin embargo, esta decisión, que parecía lógica en ese momento, tendría consecuencias devastadoras. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Huerta? ¿Acaso no era leal a Madero? Ahí está la clave de la tragedia. Huerta, en lugar de actuar con determinación para aplastar la rebelión, comenzó a jugar un juego doble. En lugar de atacar con fuerza a los rebeldes, retrasó los operativos, permitiendo que Félix Díaz consolidara su posición en la Ciudadela, un edificio fortificado que se convirtió en el bastión de la rebelión. Mientras tanto, Gustavo Madero, hermano del presidente y una figura clave en su gobierno, empezó a sospechar de la lealtad de Huerta. La desconfianza y la traición, elementos centrales en esta historia. ¿Y qué hizo Gustavo Madero ante sus sospechas? Intentó alertar a su hermano sobre Huerta. Gustavo, impulsivo por naturaleza, decidió actuar por su cuenta. Ordenó el arresto de Huerta, convencido de que estaba conspirando contra el gobierno. Sin embargo, Madero, aún confiando en Huerta, reprendió a su hermano y ordenó la liberación del general. Un error fatal que sellaría su destino. Es una situación llena de tensión, con lealtades divididas y un ambiente de incertidumbre total. ¿Y qué sucedió con los rebeldes? ¿Lograron sus objetivos? Bernardo Reyes, tras ser liberado, intentó tomar el Palacio Nacional, pero murió en el intento durante un enfrentamiento con las fuerzas leales a Madero. Félix Díaz, por su parte, se atrincheró en la Ciudadela, desde donde dirigía la rebelión, y esperaba el momento oportuno para dar el golpe final. Ese momento llegaría de la mano de la traición de Victoriano Huerta. Entonces, Huerta, aprovechándose de la situación y de la confianza de Madero, decide cambiar de bando y unirse a los rebeldes. ¿Qué lo motivó a traicionar a Madero de esa manera? ¿Puro oportunismo o había algo más en juego? Las motivaciones de Huerta son complejas y han sido objeto de debate entre los historiadores. Sin duda era un hombre ambicioso que veía en la caída de Madero una oportunidad para acceder al poder, pero también es probable que compartiera algunas de las ideas de los rebeldes, especialmente su rechazo a las políticas nacionalistas de Madero. Lo cierto es que Huerta, en un acto de traición que marcaría la historia de México, se reunió con Félix Díaz en un lugar que añadiría aún más controversia al asunto: la embajada estadounidense. ¿La embajada estadounidense? ¿Qué papel jugó Henry Lane Wilson en todo esto? ¿Facilitó de alguna manera la traición de Huerta? La participación de Wilson en la conspiración es un tema que aún genera polémica. Lo que sí sabemos es que Huerta y Díaz se reunieron en la embajada estadounidense y, bajo la mirada atenta de Wilson, firmaron el infame Pacto de la Ciudadela, también conocido como el Pacto de la Embajada. Este pacto estipulaba el derrocamiento de Madero, el nombramiento de Huerta como presidente interino y la convocatoria a nuevas elecciones en las que Félix Díaz sería el candidato predilecto. Es decir, un plan cuidadosamente orquestado para arrebatarle el poder a Madero y colocar en la presidencia a alguien más afín a los intereses de los rebeldes y, por supuesto, a los intereses estadounidenses. Exactamente. El Pacto de la Ciudadela fue un golpe maestro para los conspiradores, pero una tragedia para la democracia mexicana. Con este pacto sellado, el destino de Madero estaba prácticamente sentenciado. El 18 de febrero, Huerta, mostrando una frialdad implacable, arrestó a Madero y a su gabinete, consumando así el golpe de Estado. Es difícil imaginar la traición que debió sentir Madero al verse rodeado por aquellos en quienes había confiado, especialmente por Huerta, a quien le había dado el mando del ejército. ¿Y qué pasó con Gustavo Madero? ¿Corrió la misma suerte que su hermano? Lamentablemente no. Gustavo fue capturado en un restaurante y llevado a la Ciudadela, donde fue brutalmente torturado y asesinado por los rebeldes. Su muerte, un acto de barbarie que conmocionó al país, muestra la crueldad y la sed de venganza que se desataron durante la Decena Trágica. Una imagen terrible que refleja la violencia desatada en esos días. ¿Y qué sucedió con Madero? ¿Cuál fue su destino tras ser arrestado? Madero, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, fue obligado a renunciar a su cargo. Para dar una apariencia de legalidad al golpe, se nombró presidente interino a Pedro Lascurain, el secretario de Gobernación, quien ocupó el cargo por tan solo 45 minutos. Su única acción como presidente fue nombrar a Huerta como secretario de Gobernación y luego renunciar, dejando el camino libre para que Huerta asumiera la presidencia. Una farsa política que no engañó a nadie. Un episodio absurdo que solo subraya la ilegitimidad del golpe. Y finalmente, ¿qué pasó con Madero y Pino Suárez? ¿Cuál fue su final? El 22 de febrero, bajo el pretexto de trasladarlos a la penitenciaría del Distrito Federal, Madero y Pino Suárez fueron sacados del Palacio Nacional y asesinados a sangre fría durante el trayecto.
un crimen que conmocionó al país y que marcó el final de la decena trágica. Una tragedia que puso fin al gobierno de Madero, un presidente que había luchado por la democracia y que terminó víctima de la ambición, la traición y la violencia. Pero fue el fin de la Revolución Mexicana. Bueno, la decena trágica no significó el fin de la revolución, sino más bien una transformación, un cambio de rumbo. La muerte de Madero, convertida en símbolo de la lucha por la democracia, inspiró a nuevos líderes revolucionarios a tomar las armas contra la dictadura de Huerta. Entonces la decena trágica, a pesar de su nombre, no fue un simple episodio de violencia, sino un catalizador que impulsó una nueva fase de la revolución. ¿Y qué pasó con Huerta? Logró consolidar su poder tras el golpe. Huerta se instaló en el Palacio Nacional, pero su gobierno estuvo marcado por la represión, la violencia y la inestabilidad. Enfrentó una creciente oposición por parte de distintos grupos revolucionarios que no reconocían su legitimidad y que veían en él la continuación del porfiriato. La Revolución Mexicana entraba en una nueva fase aún más compleja y violenta. ¿Y Estados Unidos cómo reaccionó ante la llegada de Huerta al poder? Recordemos que Henry Lane Wilson, el embajador estadounidense, había jugado un papel bastante activo en los acontecimientos que llevaron al golpe. La llegada de Woodrow Wilson a la presidencia de Estados Unidos coincidió con la decena trágica. A diferencia de su embajador, Woodrow Wilson no veía con buenos ojos a Huerta y desconfiaba de su gobierno. Intentó presionarlo para que convocara elecciones libres y renunciara a la posibilidad de presentarse como candidato. Sin embargo, Huerta rechazó las presiones de Wilson, lo que tensó las relaciones entre ambos países. Es decir, la decena trágica no solo transformó el panorama político mexicano, sino que también tuvo repercusiones en el ámbito internacional. La Revolución Mexicana se convertía en un asunto de interés para las grandes potencias, especialmente para Estados Unidos. Exactamente. Y mientras Huerta luchaba por mantener el control del país, figuras como Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se alzaron en armas desconociendo su gobierno y formando el movimiento constitucionalista. Carranza, un político astuto y experimentado, logró unificar a diversos grupos revolucionarios bajo la bandera de la restauración del orden constitucional, el cual había sido roto por el golpe de Huerta. O sea que la decena trágica, en lugar de apaciguar la revolución, la intensificó dando paso a una nueva etapa de lucha, esta vez con el objetivo de derrocar a Huerta y restablecer la legalidad. ¿Y qué papel jugaron otros líderes revolucionarios como Pancho Villa o Emiliano Zapata en esta nueva fase de la revolución? Tanto Villa como Zapata, quienes habían luchado contra Díaz y luego contra Madero, se unieron a la lucha contra Huerta, aunque manteniendo sus propias agendas y objetivos. Bien. Villa, con su división del norte, se convirtió en una fuerza imparable en el norte del país, mientras que Zapata, desde Morelos, continuaba su lucha por la reforma agraria y la justicia social para los campesinos. A pesar de sus diferencias, estos líderes revolucionarios compartían un enemigo común: Huerta y su gobierno ilegítimo. Entonces la Revolución Mexicana se convierte en un crisol de ideas, de proyectos de nación, donde distintos grupos con diferentes visiones del futuro de México se enfrentan en una lucha por el poder. ¿Y cómo termina la historia de Huerta? Logró mantenerse en el poder a pesar de la oposición interna y de la presión de Estados Unidos. La presión interna y externa sobre Huerta fue creciendo hasta hacerlo insostenible. Las fuerzas constitucionalistas lideradas por Carranza y con generales brillantes como Álvaro Obregón fueron ganando terreno, derrotando al ejército federal en batallas decisivas. Además, el gobierno de Woodrow Wilson, cada vez más impaciente con la actitud de Huerta, decidió tomar medidas más drásticas. ¿Qué tipo de medidas? Intervino directamente Estados Unidos en el conflicto. En 1914, tras un incidente diplomático en el puerto de Veracruz, Estados Unidos ocupó la ciudad, lo que debilitó más al gobierno de Huerta y le restó apoyo internacional. Aislado y sin posibilidades de victoria, Huerta finalmente renunció a la presidencia en julio de 1914 y huyó del país. Su caída marcó el fin de una etapa turbulenta de la Revolución Mexicana, pero el camino hacia la paz y la estabilidad aún era largo y complejo. Con la caída de Huerta se abre un nuevo capítulo en la Revolución Mexicana. Carranza asume el liderazgo del país, pero las tensiones entre las distintas facciones revolucionarias no desaparecen. La lucha por definir el rumbo de México continúa ahora en una nueva configuración de poder. Exacto. La Revolución Mexicana no termina con la caída de Huerta, sino que continúa con nuevos protagonistas, nuevas alianzas y nuevos enfrentamientos. La lucha por la tierra, por la justicia social, por la democracia y la soberanía nacional seguirá marcando la historia de México en las décadas siguientes. La decena trágica, con su trágico desenlace, es un recordatorio de la fragilidad de la democracia, de los peligros de la ambición desmedida y de la importancia de defender las instituciones y los valores que sustentan una sociedad justa y libre. Es una lección que resuena con fuerza en el presente. La decena trágica nos recuerda que la historia no es un relato lineal y predecible, sino un proceso complejo y dinámico, donde las decisiones de individuos, las circunstancias y el azar se combinan para dar forma al destino de una nación.
y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como ciudadanos en la construcción de un futuro más justo y democrático, aprendiendo de los errores del pasado para no repetirlos en el presente. Y a no olvidar que la historia no está escrita en piedra, sino que está en constante construcción. Depende de nosotros como ciudadanos informados, comprometidos, interpretar el pasado, comprender el presente y contribuir a la construcción de un futuro mejor. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer sumergirnos en este episodio de La Decena Trágica contigo. Nos escuchamos pronto para desentrañar más misterios de la historia.